tienes la palabra. ¿Estamos activos? Sí. Ante todo, gracias Kiko y gracias por presente, porque es saludable estar en un grupo que razona. Por lo poco que nos acabamos de conocer, creo que nos vamos a entender. El Tantra es una de las líneas peor conocidas en nuestro medio. El problema, como dicen los mismos Tantra, solo del Tantra debe aprenderse lo que el Tantra dice del Tantra. Parecerá una verdad que orgullo, pero es una verdad necesaria. El Tantra tiene el problema de que ha sido tan vulgarizado, sería la palabra correcta, que hoy en día encontramos en internet y en todos lados tantricas de parotilla que convierten el Tantra desde compre nuestro curso tántrico en $1.200 o $1.500, lo hacemos maestros tántricos de 30 días, aprenda los trucos tántricos del sexo, etcétera, etcétera, etcétera. Aquí lo que intento es aclarar una perspectiva histórica y una perspectiva ideológica, filosófica, la que estaría bien aquí presente, de lo que es el Tantra. Para comenzar, me van a permitir que nos remontemos un poquito en la historia para hablar de los orígenes del Tantra humano. La palabra Tantra significa literalmente pauta, regla. Así se dice que los rieles serían el Tantra del ferrocarril, las líneas en el papel, el Tantra de la escritura, los hilos guía, el Tantra del intestino. Ese concepto es importante que no lo olvidemos a todo lo largo de lo que vamos a hablar. El Tantra se basa en reglas fijas, inamovibles. Se dice que el Tantra es como un eje de una rueda. La rueda va a ir rodando según el camino, se va a ir adaptando al camino, pero el eje no puede adaptarse. El eje se mantiene firme y no cambia. La palabra marga todo lo que significa es camino. En este caso, línea devocional, religión, como quieran llamar. ¿De dónde viene el Tantra marga? Me perdonan, yo no soy el dibujante de mi familia, para eso tendría que haber también mi señora que dibuja muy bien. Voy a intentar simplificar las cosas. Para que vean lo mal dibujante que soy, se supone que esto es Europa. Mientras tanto, por aquí abajo, tenemos la India con el río Indus. Y ahí viene el norte. Se habla mucho hoy en día de la región aria, de los arios, de los Vedas. Pero la verdad, la mermelada, es que en India existe una civilización muy anterior a los arios, la famosa civilización del Valle del Indo, en algún momento, en tiempos de Max Müller, elogiado por Michel Eliade como uno de los más grandes individualistas y orientalistas. Müller dice, es verificable que la civilización de Mohenjo-Daro data siquiera, en el peor de los casos, del 3000-3800 a.C. Investigaciones posteriores, incluidos estudios de Alain Danielou, nos demuestran que estamos hablando de 6 a 8000 años antes de Cristo. Restos de Mohenjo-Daro se encuentran entre las ruinas de Troya. Esto, por tanto, es absolutamente verificable. ¿Quién practicaba, mejor dicho, qué practicaban los habitantes de Mohenjo-Daro o Harappa? Ciudades como jamás ha visto la humanidad y como por desgracia no quiero que volvamos a ver. Estamos hablando, me voy a poner en el peor de los casos, estamos hablando del 3-4000 a.C. Imagínense una ciudad de la cual quedan ruinas, Mohenjo-Daro, construida en la ladera de un cerro, integrada al cerro, en tal forma que cada casa tiene agua corriente, tiene desagüe por gravedad y por glaciar, que las calles en sí tienen canaletas, la ciudad tiene las calles orientadas en una forma un poco peculiar, por lo cual el viento barre el polvo y las hojas hacia las canaletas y la mantiene limpia, y todo esto está integrado con el ecosistema.
3.000 a 8.000 antes de Cristo. De esta civilización vamos a hablar. Esta gente nos deja algunos grabados, muy pocos se dicen escritos que fueron reproducidos, la gran mayoría hay duda, pero algunos se considera que son fiables. Este pueblo es un pueblo de negros, Trápida. No el negro africano, betún, pulido, nariz achatada, sino la morfología más bien del hindú, que ustedes pueden ver por medio del hindú oscuro. Adoran en forma natural, siguiendo los ciclos naturales, pero a eso vamos a entrar más a fondo en un momento. Y viven no solo en paz entre sí, sino en paz con la naturaleza. Vamos a tener que pegar un salto muy fuerte hasta, nuevamente se discute entre 1800 o 2300 a.C. Pasa algo en Europa, que, bueno, los eruditos todavía no se ponen de acuerdo, si fue una sequía, un invierno muy fuerte, una guerra que perdieron, una, entre comillas, maldición de los dioses que creyeron tener o algo por el estilo, pero un pueblo germano, probablemente de la zona de Baviera, los Aria, para los que prefieren la transliteración Weygels, que esto lo pueden pronunciar como castellano, Aria. Este pueblo sale de Europa y es una tribu nómade que baja a buscar no sabemos qué. No hay una documentación histórica suficiente para afirmar por qué salieron, si bien hay muchas teorías. Repito, que perdieron una guerra, que hubo sequía, que buscaron los campos, o que uno de sus dioses les dijo, váyanse para allá. Este pueblo, los arias, son blancos. Es más, la palabra aria, que actualmente en sánscrito se traduce como noble, significa literalmente blanco. Mientras tanto, los que están acá son los Dravia. Dravia significa literalmente de la tierra, del humus, y son morenos. Ellos parten, descienden, pasan por la península árabe, repito, soy mal dibujante, y en algún momento estos fulanos se cansan de tanto deambular y dicen, ¿qué tal si nos quedamos por acá? Entonces un grupo dice, sí, nos quedamos, y fundan Persia. Estoy pegando un salto muy fuerte en lo de Persia, tal vez debería hablar de Sumeria o Aldea, pero con esto lo ubicamos más fácil. Sin embargo, otro grupo dice, no, nosotros vamos a seguir de largo, y esos son los que entran por el Valle del Indo y conquistan en una forma un poco peculiar la India. Digo en forma peculiar porque estas ciudades tenían una integración ecológica alucinante, pero no tenían murallas. Murallas. No era un pueblo orientado a la guerra. Entonces, los arias entran y dicen, nos quedamos. Y los Dravia dicen, quédense. Pero nos tiene que dar comida, hay comida para todos. Y necesitamos casas, no se preocupen, se las construimos. Con lo cual los arios los miran y dicen, pueblo despreciable que ni siquiera lucha. Y se quedan. Pero comencemos por un paralelo de quién es quién. Decíamos que los aria son blancos. Por favor recuerden el concepto de la raza aria, blanquitos, rubiecitos, ojitos azules, etc. Entonces tenemos los aria y tenemos los Dravia.
Los arias son blancos, los dravias son negros, los arias son nómades, los dravias son sedentarios. Los arias son guerreros, por tanto, mientras que los dravias son pacifistas, ecológicos. ¿Por qué digo por tanto? Si yo soy un pueblo en movimiento, yo tengo que vivir el saqueo, yo no puedo cultivar. Por tanto, ese es un pueblo ganadero, mientras que los Dravia es un pueblo agricultor. No tienen vacas, sí tienen cabritos, etc. Tienen el búfalo, que es natural de la India, pero no tienen las vacas que las van a traer recién los zapallos. Aquí viene la vaca sagrada. Yo tengo mi pueblo, estoy deambulando. Si nos comemos las vacas, nos morimos de hambre porque no sabemos lo que hay del otro lado de la colina. Por tanto, hay que fijar un régimen de cuándo se puede o no se puede matar una vaca. Solo se puede matar en ciertas fechas. Los sacerdotes tienen que verificar que la vaca esté sana, porque si no, no es agradable a los dioses en la realidad, si no me va a infectar lo mismo que pasa en el desierto de Shin con el pueblo hebreo. No coman las cosas que les van a producir dinero. Así de simple. Este pueblo cuida la vaca, pero hay un pedazo que nunca se comete que también cuidan. Tampoco comen caballo, porque los caballos lo necesitan no solo para jalar las carretas, sino para ir a la guerra. Es más, las carretas solían jalarlas con las vacas. Vacas y toros se unen al yugo y los caballos se necesitan por si atacan ese grupo nómade. Ese grupo nómade recolecta lo que puede y saquea lo que puede. Este grupo no. Este grupo cultiva la tierra. Al cultivar la tierra, y una tierra fértil, son mucho más pacíficos, no se educan para la guerra. Entonces cuando entran los arios, para ellos es algo raro, no entienden que diablos pasa. Es interesante notar que un pueblo nómade tiene que tener una religión filosófica, por usar las palabras de aquí nuestro amigo, mientras que un pueblo agricultor tiene una religión natural. Me explico la diferencia. La religión natural se basa en los ciclos de la naturaleza, en la observación de lo natural y en la integración del hombre a lo natural, lo que ahora llamaríamos ecología. La religión filosófica tiene que ser en base a ideas. ¿Por qué? Porque no me quedo suficiente tiempo como para ver el ciclo de sembrío, crecimiento, cosecha. En esta religión filosófica, y esto es interesante, estos señores, los arios, combinan un enfoque realmente excepcional. Por un lado, tienen un concepto básico monoteísta, pero aceptan la diversidad de dioses, cosa que no se da hoy en día con las religiones monoteístas, que parten de la premisa de si mi Dios es el único, todos ustedes son adoradores de demonios y hay que quemarlos en la hoguera. Estos fulanos no. Ellos dicen, sí, hay un único Brahman, pero ese único Brahman tiene muchas manifestaciones que son los muchos dioses. Pero sus dioses tienen que ser imágenes simbólicas. Es más, la bandera la inventan ellos. ¿Por qué? Porque yo no puedo ir a la batalla cargando una enorme estatua de bronce. Entonces, ¿qué hago? Digo, los colores de esta deidad son tales, pongo un palo con una tela de ese color y este es el símbolo de mi deidad, y voy a la batalla llevando el color en mi lanza, que no me estorba para usar mi lanza, mientras que estos señores sí construyen grandes templos con grandes imágenes en bronce, en piedra, en madera. Adicionalmente a este factor religioso, este pueblo es un pueblo de mercaderes, comerciantes. ¿Por qué? Sí, saquean cuando pueden. Pero ¿qué pasa si llega una ciudad amurallada que tiene una fuerza mayor que la mía? En ese caso,
hago trueque, ya, te doy lo que le saqué a los otros, tú me das los víveres que necesito para que pueda seguir adelante. Entonces tienen mercaderes, comerciantes, funciona como una caravana. Es una caravana con guerreros, pero es una caravana comercial. Mientras tanto, estos son artesanos y artistas. Ellos sí pueden sentarse todo el tiempo que necesitan a tallar algo o a pintar algo. Pueden crear arte, porque no están todo el tiempo en la carreta corriendo o cogiendo las armas para defenderse o para atacar. Entonces fíjense que tenemos dos pueblos que son el uno al opuesto al otro. Y estos Arya entran, invaden, hacen puré, dicho sea de paso, un buen pedazo de Mohenjo-Daro, y dicen, nos quedamos. Y los otros dicen, quédense. Pero nosotros vamos a gobernar, ¿no? Si les divierte el gobierno, no hay problema. El resultado es que los Arya los miran y dicen, estos negros ni siquiera son hombres para defender su tierra, entonces no los consideran seres humanos. Son los Dravia, la chusma, como quien dice, que no les interesa. Ellos se dividen en tres castas, solo tres. Están los Vaishya, literalmente que son los comerciantes, los mercaderes, de paso los diplomáticos. Están los Kshatriya, que son los guerreros, de paso los nobles, el rey tiene que ser Kshatriya. Y están los Brahmana. Los Brahmana son los maestros y sacerdotes que dan la instrucción. El Brahmana no puede tener propiedades ni autoridad. Tiene una sola autoridad, de poner a la autoridad. En buen castellano, si sale el sumo sacerdote y dice, el rey contra los dioses, el pueblo se levanta, decapitan al rey y pone un rey nuevo. Entonces el rey tiene que medirse porque el Brahmana ya se le frena. Hay que reconocer que era un esquema social bastante práctico. Funcionaba, evitaba que la tribu se desbandara o se matara por su cuenta, evitaba la desintegración. Por eso de ello viene la definición de dharma, que ustedes lo deben haber visto escrito de estilo Wade Mills en esta forma, pero que la transliteración castellana que mencionó nosotros lo escribimos con J, dharma, que es la pronunciación correcta. La definición de dharma, que normalmente se traduce como religión, pero en realidad significa lo natural. Ellos dicen dharma, bueno, dharma, aquello que da la base por la cual la nación subsiste como sociedad, a eso llamamos dharma. Efectivamente, su estructura filosófico-religiosa es lo que permite la subsistencia del grupo Arya. Y por supuesto, dentro de esa estructura, ellos no entienden la existencia de estos señores. Ellos dicen, bueno, estos son como monos, no son seres humanos. Vemos que el racismo viene de ahí, de ese criterio Arya. Ahora, ellos adoran básicamente, bueno, no adoran a Brahman, pero buscan como meta un Brahman, un absoluto indefinido filosófico, pero adoran básicamente a dioses, generalmente dioses guerreros. Sus dioses principales, entre ellos tenemos a Rudra, dios de la guerra, Indra, el rey de los dioses, dios de las riquezas, etc., que también a veces lo llaman dios de la guerra, pero en realidad no lo es. Y para cada cosa es el estilo de los santitos católicos, ¿no? A ver, yo qué necesito un imposible, vamos a rezar a Santa Rita, patrona de los imposibles, necesito tal otra cosa, se la pido a tal santo, tiene una chica casadera, pone San Antonio patas para arriba. Cada deidad tiene un uso, es bastante práctico. En cambio, estos señores no parten de la adoración para comprar o adoración por conveniencia. Estos señores parten de un criterio natural. Dicen la naturaleza tiene dos partes, una masculina y una femenina. A la masculina le llaman Shiva, el bondadoso, el Shiva, bondad, y a la femenina le llaman Shakti, poder, en el sentido de potencial, de poder crear, de posibilidad. Y se dice na Shiva Shakti Rajita, na Shakti Shiva Rajita. No hay Shiva sin Shakti, no hay Shakti sin Shiva.
Entonces se ve la necesidad de los dos, pero no como iguales, sino como complementarios, donde Shakti tiene lo que no tiene Shiva y Shiva tiene lo que no tiene Shakti, los dos juntos son el universo completo. ¿Qué pasa cuando estos dos pueblos se encuentran y entran los Arya y se radican? Ahí comienzan las dificultades. Los Dravya siguen viviendo su vida literalmente a su manera. Y le llena altamente que estén ahí los Arya. ¿Por qué? Porque tienen riquezas y alimentos suficientes. Que queremos una otra nación, pues vamos a construirlo, de paso practicamos nuestro arte. Entonces los Arya comienzan a tomar contacto ya con un arte puro, un arte por el arte. Pasan los años, la adoración entre los Arya es básicamente con el Homa. El Homa es el ritual de fuego. Se hace un fuego en el cual se echan ofrendas, que puede ser grano, en el caso que el fuego sea más grande, puede ser una vaca, qué sé yo. En cambio, los Dravya tienen el Puja, que es un ritual incruento de adoración. Aparece un rey, Daksa Prajapati. Prajapati significa algo así como emperador, estoy traduciendo muy libremente esa palabra. Aparece un rey Daksa, y el rey Daksa dice: mis sabios, porque acuérdense una cosa, un pueblo nómade tiene que viajar. Si viaja o domina lo que es la astronomía, o se pierde. Para orientarse usan las estrellas. Entonces, todo lo que nosotros conocemos como astrología viene de los sabios. Entonces él dice: mis sabios y mis astrólogos me han dicho que hay una fecha maravillosa en que si hacemos un homa, un sacrificio, vamos a obtener los mayores beneficios. Y como yo soy el rey más grande que había en India, que ha logrado unificar ya a todos los grupitos que se habían asentado ahí en una sola unidad, vamos a hacer el más grande yajna. Yajna significa sacrificio con homa. Entonces, dice: vamos a preparar el más grande yajna de la historia. Y se nos habla del Mahayana, Maha, lo más grande, del rey Daksa. ¿Pero qué es un yajna? Para hacer un yajna, yo tengo que separar un terreno de forma rectangular y proporciones específicas, el cual debe quedar al norte del objeto de bendición, en este caso digamos la ciudad. Al norte de la ciudad se paran un claro en el bosque, manda a su gente, esta preparación demora 3 años, me dicen los textos históricos. Abren el terreno, lo limpian, lo preparan, lo alisan y ponen un cordón, algo así como el cordón umbilical, que une la ciudad con el terreno del sacrificio donde va a estar el fuego, ¿no? Justo al medio. Pero hay un problema. Ese cordón es un cordón sagrado, no puede ser pisado ni cruzado. Eso quiere decir que si alguien quiere ir para allá, tiene que darse la vuelta. Lamentablemente los sabios de Daksa eligen exactamente la misma fecha en que los Dravya, él quiere hacer aquí su Maha Yajna. En esa misma fecha, los Dravya tienen el Linga Puja, en el cual se hace un pratipada, una procesión. ¿Pero qué significa la procesión? Significa que yo salgo de la ciudad hacia el norte, doy la vuelta completa y vuelvo a entrar al templo. Ese día del año, que es un solo día, entre febrero y marzo, ya pasó hace unas semanas,
El linga del altar, ya vamos a entrar a hablar de eso, es el emblema fálico del señor Shiva. El linga sale del altar en manos de una mujer, junto con el sumo sacerdote que va al costado, y dan la vuelta a la casa, si es mi altar personal, o a la ciudad, si es el templo de la ciudad. Pero al dar la vuelta al altar, al dar la vuelta a la ciudad tengo que dar la vuelta completa. Y voy a cruzar por dos. Entonces, los sacerdotes de Shiva van donde el rey y dicen: vamos a hacer el pratipada, como todos los años, pero nos han dicho que no podemos dar la vuelta completa. Y Daxa dice: no se hace. Entonces ellos dicen: no hay problema, damos una vuelta, incluimos el terreno del sacrificio y volvemos a entrar. Hacemos como un 8, damos la vuelta completa, todo. Y Daxa, indignado, dice: no, negros en el terreno del sacrificio lo van a contaminar, y prohíbe que se haga el pratipada. Por primera vez se cierran las puertas del templo de Shiva, las puertas de bronce que siempre deben permanecer abiertas en todo templo nuestro. Y los sacerdotes dicen: muy bien, el linga no sale. Y efectivamente el linga no sale. Por supuesto, los arias se ríen de las supersticiones de los negritos. Van perfectamente arreglados. Nos hablan los documentos históricos de que las armaduras eran de oro y platino, todas adornadas, lanzas de 3 y hasta 5 metros afiladas como agujas, con los tendones en las lanzas, en fin. El Mahayana era tan maja, tan grande, que tiene que construir una torre como de 3 pisos, porque era una tira enorme para poder tirar vacas, que tenía como un trampolín que salía de la torre, desde la cual mataban a la vaca y le tiraban al fuego. Es una cosa desproporcionada, enorme, gigantesca, y para hacer alarde de sus riquezas, esa torre la forran en lámina de oro, y en la punta ponen, en las 4 esquinas de mitad de los lados, 8 lanzas de cansa, de platino, de 6 metros de alto, que, repito, la historia dice, afiladas como agujas. Y va a comenzar el ceremonial, y hay un problema. La hija del rey Daxa, Minaxi, más conocida como diversos nombres, Minaxi, la de grandes ojos, literalmente ojos de pez, se ha enamorado de un, llámenlo como quieran, filósofo santo, para nosotros una encarnación del señor Shiva, y se ha casado con él. Y maldita la gracia que le ha hecho a Daxa que su hija se case con un mendigo sucio de los dragos. Entonces ha olvidado a su hija. Pero cuando su hija ve que se ha hecho el más grande sacrificio, se ha invitado a todos los príncipes y demás, va donde su padre y le dice: oye, le dice, has invitado a todo el mundo y no vas a invitar a tu yerno. Y Daxa comienza en maldiciones, insulta, y aquí viene la parte de la leyenda. Toda leyenda tiene una parte histórica y una parte mítica, que es la parte simbólica. Se dice que Minaxi está casada con el mismo Shiva, que es una encarnación del mismo Shiva, su esposo. Entonces Daxa dice: no hay nada para Shiva. Con lo cual Minaxi, furiosa, Shati, como la quieran llamar, que es el nombre propio, Shati sube a la carrera a la torre y dice: si no hay nada para mi marido, yo seré el sacrificio, y se tira la piedra. De ahí viene el nombre de Shati, cuando la mujer es quemada con el cuerpo del marido en la India. Y se lanza al fuego. Llámenlo coincidencia, los religiosos llámenlo milagro, lo que quieran, pero esto sí, documentado por el lado histórico, en el momento que ella se lanza coincide con que se inicia una tormenta eléctrica. Y estos señores están recubiertos de oro y platino, superconductores, con lanzas de 3 a 6 metros, afiladas como agujas, los perfectos para rayos. Se inicia la tormenta, cae un rayo en la torre, en la parte de cuajo, se apaga el fuego del sacrificio, comienzan los rayos, los tipos que están a caballo con armadura, el caballo con armadura, y todo en metal y superconductores comienzan a recibir rayos y morir electrocutados. Resultado, se apodera el terror de ellos, todos salen disparados. Daxa, que se había mandado a hacer
un collar con triángulos de cansa con oro, de oro con platino, como si fuera un sol refulgente. Lo alcanza el rayo en la lanza, el rayo salta al collar y literalmente lo decapita. Cae la cabeza, bueno, no necesito decir lo que pasa con el resto de la gente, se quitan las armaduras, salen corriendo espavoridos, debe haber sido un espectáculo monstruoso. La cosa es que llegan a la ciudad, se meten al palacio y se encierran. El hijo de Daxa, que sobrevive, lo primero que hace es llamar a sus sacerdotes y dice: ¿qué pasó? Ustedes dijeron que era la mejor fecha y hemos tenido un caos, esto no encaja. ¿Qué pasó? Entonces los sacerdotes dicen: un momentito, aquí alguna deidad se molestó con nosotros. Sí, pero ¿quién? Ok. Rayos, tiene que ser Rudra, el dios del rayo y de la tormenta. Pero Rudra es la principal deidad de guerrera de los arios, es el que da la victoria. Entonces dice: bueno, momentito, Rudra es el toro y este Shiva de los negritos también monta en un toro. Rudra es el arquero, Shiva es arquero. Rudra lanza el rayo, las flechas de Shiva son los rayos. Rudra es el señor de la virilidad, Shiva es el linga, el emblema de la virilidad. Sonamos. Shiva es Rudra, ofendimos a Shiva, Rudra nos sacó la mugre en el sacrificio, nos abolló. Entonces dicen: tenemos que dar marcha atrás. El rey, vestido de penitente, el vestido de la ropa más humilde, va a tocar las puertas del templo con toda su corte. Y se produce la primera aproximación entre Arya y Dravya, en que dicen: Rudra es Shiva, ustedes sean parte de nuestro pueblo. Y los admite como la cuarta casta, como los Shudra, mano de obra artesanos. A partir de ese punto ya los respetan como seres humanos, ya se pueden producir bodas, si bien que hombres Arya con mujeres, Dravya todavía al revés, como que no se ve muy bien, si bien al pasar los siglos ya eso se va temperando un poco en el mestizaje. Pasan unos cuantos siglos más y de pronto hay un problema serio con una discusión al respecto del trono. Este pedazo, sí, la gran mayoría lo debe conocer, del Bhagavad Gita, la batalla de Kurukshetra. En uno de los bandos tenemos al príncipe Arjuna. Decía antes que Arya significa blanco. Arjuna significa literalmente blanquísimo. Por el solo nombre debe haber sido, qué sé yo, rubio platinado, blanquísimo. Y este príncipe, que es blanco, 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 tiene un cochero que se llama nada menos que Krishna. Y Krishna significa negro betún, negro azulino. Le hace decir el más negro de los negros. Krishna no puede ser más Arya. Perdón, Arjuna no puede ser más Arya. Krishna no puede ser más Dravya. Y a la hora que se va a iniciar la batalla, Arjuna pone el carro de guerra a la mitad, mira y dice: no, ahí están mis tíos, mis primos, mis amigos, mis hermanos, ahí está mi maestro de arco, yo no voy a poder matar a esa gente, yo los aprecio. Se sienta en el carro y dice: mejor que me maten. Y ahí es donde Krishna le dice: bien, levántate y cumple tu deber, y le da toda una enseñanza espiritual sobre el sentido de su vida. Y vemos al príncipe Arya, blanco, arrodillarse ante el cochero Krishna, negro, y proclamarlo su maestro espiritual. Sin los adornos míticos, ya con la parte histórica, aquí tenemos un cambio radical en esa relación de Arya y Dravya. Aquí ya se produce la integración total, de la cual va a surgir Bharatavarsha, la India actual, con el Sanatana Dharma, el hinduismo actual. Dentro de todo este contexto, los Dravya han conservado su religión. Si bien se habla de que ellos lo que tienen es los Bharwa Puja. Bharwa, de donde viene la palabra bárbaro, significa literalmente aldea. Bharwa Puja, Puja de aldea, celebración de aldea. Como que nosotros dijeron: no, es la fiestecita aquí en el pueblito. Pero en estos Bharwa Puja se ha estado conservando la religión de Shiva y Shakti, donde, como dijimos antes, Shiva
es el principio masculino y Shakti el femenino. En esta religión, insisto, se siguen los ciclos naturales, se busca todo en forma natural, pero en estos Bhagavad Puja se siguen unos escritos, mientras que los Arya utilizan los Veda, que significa conocimiento revelado, los Dravya utilizan los Tantra, que significa pautas, normas, guías. En los Tantras se habla del culto Shiva Shakti. Ellos, a pesar de la invasión y a lo largo de los siglos, han conservado su culto. Mientras que los otros tenían el culto erudito, los Aryas se burlaban de que estos bárbaros seguían con sus supersticiones. Pero al producirse esta integración, mucho de los Tantras se integra con los Vedas, hasta el punto que en estos momentos, en el hinduismo moderno, lo único que queda de Vaidika, de los Vedas, es un mantra, que es el Gayatri, y el Homa, nada más. Todo lo demás de culto es tántrico, todo lo demás viene de tantras. Ahora, tantras, hay dos formas de clasificarlos. Una es los tantras de adoración, que son los abiertos, y otros son los gupta tantras, los tantras guardados. Paralelamente, los tantras también se pueden dividir como escritos en los cuales Shiva habla y dice, esta es mi enseñanza, a eso se llama Agama, y los que Shakti, su esposa, llegan del Señor Shiva y le dicen, mi Señor, estos discípulos me llaman, déjame darles algo, él le da algo para que ella dé y ella lo da. Entonces, la palabra tantra, no voy a entrar en gran definición, como estudiaremos aquí 2 horas, abarca todo un conjunto de libros, todo un corpus, no es un solo libro. Cuando hablamos de tantra, hablamos de un conjunto de libros. Incluso libros divididos, repito, en A-gama y Ni-gama. A-gama lo que da Shiva, Ni-gama lo que da Shakti, ¿no? Entonces tenemos los A-gama y los Ni-gama. Esto lo da Shiva, esto lo da Shakti. La religión hindú moderna, repito, abarca muchos elementos de esto. Sin embargo, es divertido, y me he llegado a enterar de primera mano, que en el momento en el que ustedes a un hindú moderno le mencionan la palabra ya en hindi, tantrik, o se le ríe la cara porque los cree pasantes, o se preocupa sumamente, como que le tiene un cierto temor a la palabra, lo cual es lamentable. Pero adentrémonos un poquito más en esto. Este tantra que habla del lado masculino y femenino se proyecta en varias formas el culto de Shiva y Shakti. Llega a Egipto como el culto de Isis y Osiris, llega a Grecia como el culto de Dionisos. Todo esto está ampliamente documentado por Alain Danielou en un libro que les recomiendo que se llama Shiva y Dionisos, un libro admirable, muy detallado, muy bien documentado. Y en general, en casi toda la civilización, tenemos el culto fálico y el culto de lo masculino y femenino. Pero ya como doctrina, esto es llevado a China y crea el taoísmo. Justamente antes de esta conversación, alguien me decía, pero el taoísmo no es anterior. Bueno, cabe recordar que cuando Lao Tzu escribe el Bo Te Ching, siente que ya es anciano y va a morir, monta en un búfalo y decide ir a su tierra a morir. Es detenido por el gobernador de la Puerta del Oeste que le dice, maestro anciano, Lao Tzu, te vas de esta tierra que te cogimos sin dejarnos un legado. Y ahí es donde Lao Tzu le dice, muy bien, alójame en tu casa por una luna, un mes, y yo te dejaré un legado. Entonces lo aloja y él comienza a escribir un capítulo al día del Tao. Cuando termina, el gobernador le dice, pero no me dejarás algo más por lo que te he alojado, y escribe el texto. Pues al final se quedan 51 días, que son 51 capítulos. De ahí monta en su búfalo y se va, ojo, a su tierra
a morir. Pero la corte del oeste daba la India. Por tanto, Lotsu venía de India. Y su enseñanza también. De acuerdo que los conceptos taoístas pueden ser muy anteriores, pero la codificación del taoísmo tendría una relación directa con el tantrismo hindú, lo cual lo calificaría la religión más antigua, máxime con los últimos descubrimientos que hacíamos en 1800 a.C. Esta influencia no solamente se extiende a China, sino que ya posteriormente, en tiempos del budismo, el budismo Chan o Zen, como lo conocen los japoneses, es el budismo con una influencia tántrica. El lamaísmo es el budismo tántrico tibetano, y otras líneas también reciben influencia. Ahora, entrando a lo que es el Tantra, hay básicamente 5 líneas y una línea. Siempre se califican así. Las 5 líneas corresponden a las 5 deidades. Las 5 deidades que se adoran en Tantra son Shiva, la 5ª línea, Shakti, la 4ª línea, la 3ª línea normalmente se le llama la línea de Kartikeya, si bien en algunos sitios se hace con adoración a Surya, el dios del sol. La 2ª línea es la Vaishnava y la primera es la Ganapata. Bueno, mejor aquí hemos puesto los nombres de las deidades, vamos a mantenernos en eso. Vishnu y Ganapati. Los Ganapatas adoran a Ganapati y o a Sarasvati, diosa de la sabiduría. Su esencia es el estudio devocional. Viene a ser lo más aproximado a la definición de filósofos que dábamos antes, los estudiosos racionalistas. Los que adoran a Vishnu, aquí sí ya, si no hablo de Vaishnava, tengo que hablar de Vishnu. Vishnu significa el adorable. Estas son las religiones de fe ciega, de las que también hablábamos antes. El planteo de la adoración a Vishnu, por supuesto con Lakshmi. El planteo de la adoración de Vishnu es: no me interesa saber, yo te creo, yo te sigo. Fe ciega. Similar al planteo bíblico de fe en la certeza de lo que no se sabe. Nunca te digamos, cierro los ojos, me agarro la mano de Dios que me lleva donde quiera. La línea de Kartikeya, que conocemos como los Kartika o Suryanama, es la línea que ustedes conocerían como el yoga. Dicho sea de paso, no existe un Tantra yoga. Contra lo que muchos de ustedes hayan oído, no hay Tantra yoga. Hay Yoga Tantra, por eso lo vamos a ver después. Pero los yogas surgen de la 3ª línea del Tantra. Y Patanjali es un suryana, definitivamente. Entonces el Kartikeya busca la disciplina física, el control, para en base a eso desarrollarse. Los Shaktas adoran el aspecto femenino de la deidad, Shakti, y los Shaivas adoran al señor Shiva, el aspecto masculino de la deidad. Pero aparte de estas 5 líneas, está la 6ª línea, que es el Kula. Se dice que las 5 líneas son los 5 dedos y el Kula es la palma que los une. Kula significa literalmente familia. Quien adora al Kula, adora a los 5. Pero para llegar al Kula tengo que haber sido Shaiva y tengo que haber ido subiendo en orden. Y esto es interesante, nosotros creemos en reencarnación, se habla en orden de vidas. Si yo soy Ganapata, en esta vida tengo que terminar como Ganapata, para en la próxima vida aspirar a ser Vaishnava. Esa es la teoría, al menos. Con lo cual, después de 5 líneas, recién se llega a Kaolika, sería orden puro. En el Tantra nos reunimos en grupos que llamamos círculos, chakra. La palabra chakra significa rueda, literalmente algo que gira.
o círculo. Al discípulo se le llama shishya. Cuando recién viene, se le escucha, se contestan sus preguntas y nada más. Por favor, recuerden que no somos cristianos, no hacemos proselitismo, no perseguimos a la gente, no nos interesa que haya más tantrika, ni siquiera nos interesa que haya más shaya. La lógica es muy simple. Viene alguien y dice, quiero saber tu religión. Ya, ¿qué quieres saber? No sé, dime todo. No puedo. Tú preguntas y yo te contesto. Si la persona sigue viniendo y sigue preguntando, se le sigue contestando. De sus preguntas depende de que se entere. Si comienza a preguntar cosas sólidas y no simplemente tonterías de la forma, se le va dando cada vez más hasta que llega un momento en que la persona dice, ok, ¿qué más hay? No, ya no hay más. La teoría no me sirve de nada, tengo que pasar a la práctica. Ok, ¿quieres comenzar la práctica? Comienza a probar, se ve un ejercicio respiratorio. A partir de ese punto se llama shishya, discípulo, porque ya está haciendo ciertas prácticas. Cuando el discípulo entiende y dice, ok, esto es lo que buscaba, si es lo que quiero asumirlo del todo, recién se le llama practicante, sadhaka, porque ya hace sadhana, prácticas, y de ahí se echa la mano. En nuestra línea se dice que no hay salida, que no hay marcha atrás, que una vez que entró ya no puede irse, no porque lo persigamos con una escopeta, sino por el simple motivo de que el conocimiento ata con la cadena de la responsabilidad. Una vez que entendió, ya no puede decir no sé, puede irse, puede librarse de mí, puede librarse de todo lo que quiera, pero no puede librarse de sí mismo de lo que sabe. Eso lo va a acompañar hasta el final de su vida. Comprendemos que el ser humano tiene una capacidad extraordinaria de cegarse, ¿no? Pero aún así el conocimiento sigue adelante. Se usan elementos místicos, sí, dentro del Tantra existen. Dicho sea de paso, hay algunos que son correctos y algunos que son muy mal entendidos. Por ejemplo, se usa la danza, lo que en algunos lugares he visto llamar danza mística. No es simplemente un baile de adoración. La danza solamente la hace la mujer, y no toda mujer. O tiene el don o no tiene el don. Es así de simple. Es un tipo de meditación que hace la mujer, se abre, se sumerge tanto en esa meditación que literalmente pierde el control de su cuerpo y comienza a moverse. El planteo es que la Devi, la diosa, toma el control de su cuerpo y danza. Lo interesante es que se producen fenómenos, estados alterados, pero con fenómenos peculiares. Una de mis señoras tiene la danza, mi corta esposa, y yo la he visto a ella danzando, hacer un movimiento brusco, estrellar la cabeza contra una escalera de fierro, abollar el escalón, rebotar y caer al piso, y cuando alarmamos lo hemos examinado, no tenía ni herido. Este tipo de cosas son descritas pues, por antropólogos y por investigadores, pero en nuestra línea hay un sistema un poquito drástico cuando alguien dice, uy, yo tengo baba, yo medito y entro en éxtasis, o viene una mujer y dice, uy, yo tengo danza. Muy bien, medita o danza. Y en el momento que está danzando, se coge un palo y se le parte la cabeza. Si no le pasa nada, le creemos que la baba. Créanme, no hay muchas confusiones. Bueno. Entonces hay las famosas tebadas y las bailarinas de las cuales hablaban los ingleses. Pero lo divertido es que los ingleses también hablan de las famosas orgías tántricas que hasta ahora plagan en internet. En casa yo tengo el Johnny Chakra. Johnny, vagina, así como linga, T. Chakra, círculo. Johnny Chakra, círculo de vagina. Entonces nuestros queridos ingleses tan puritanos dijeron círculo de vagina, orgía. Me tengo que extrapolar un poquito rápido. En realidad hay 6 deidades femeninas y esas 6 deidades sirven a una deidad masculina, el linga. Este es el emblema básico en Tantra. Lamento informarles que el supuesto Maguen David no lo patentaron
David ni los reyes de Israel, sino que se usaba de siglos antes del mundo. En realidad esto tiene que ver hasta con astrología, porque Shiva corresponde a la luna. Al lado norte tengo a Marte, sigamos, miércoles, jueves, viernes, sábado y domingo. Hay los 6 aspectos de la Devi. El martes se adora a Kali, literalmente la negra, que es la fuerza, la madre guerrera que venga a los hijos. El miércoles a Gauri, literalmente la dorada resplandeciente, pero que es el emblema de algo así como la mujer invisible. Es la modestia, la abnegación, el negarse a sí misma, el sacrificio, por tanto la madre perfecta. El jueves tenemos a Lakshmi, que es la esposa de Vishnu, la diosa del servicio. El viernes, Maheshwari, que es la diosa, ustedes podrían decir, de los imposibles o lo por el estilo, la que se acerca al más humilde. El sábado, Sarasvati, la diosa del conocimiento, y el domingo, Durga, que es la que protege. Las puertas, se dice que cada Shakti es una puerta, están numeradas en esta forma. Por supuesto, el señor Shiva es el 7. Para los que a veces se preguntan por qué Badavi tiene 6 esposas, soy Guru Kaulika, soy Pujari de Shiva, la que me acompaña vestida de rojo es la Pujari de Kali, las otras 5 son Pujari de los otros 5 aspectos. El Guru Kaulika tiene que tener 6 esposas. Cada una representa uno de los 6 aspectos. Cuando nosotros queremos bendecir, lo que alguien me dijo, eso es una limpia, bueno, en términos populares ya. Lo que se hace que la persona se siente en un cojín y las 6 pujari, que hacen puyas sacerdotisas si quieren o las que ofician, se sientan alrededor en esta distribución y se cogen de manos, formando los 2 triángulos enlazados. La persona que queda sentada al centro se le llama Gardapinda, que significa literalmente niño en el vientre, y a las 6 mujeres sentadas en círculo, que cada una canta una de las 6 sílabas del nombre de la diosa, que solo puede ser pronunciado por 6 mujeres a la vez, se le llama Yoni Chakra. Esta es la famosa orgía de los ingleses, ¿no? En la realidad es una distribución ritual en que 6 mujeres se sientan para simbolizar el yoni, el vientre de la diosa. En ese sentido, uno de los símbolos más torcidos o menos percibidos del Tantra es el hecho que en todo templo tantrika hay un linga. ¿Qué es el linga? Es un pene erecto que asoma de una vasija que llamada yoni, vagina. Pero un momentito, detengámonos a pensar. Si yo veo una penetración, yo veo un pene que entra en una vagina. Para que yo vea un pene que asoma de una vagina, tengo que estar en un lugar específico, en el interior del vientre. A ver si se pueden sentar, por favor. Hola. Entonces, tengo que estar en el interior del vientre. Entonces el símbolo del pene que asoma, lo que nos recuerda es que todo el universo es el vientre de la Devi, el femenino, y ese aspecto masculino lo fecunda, pero está más allá de la parte física que vemos del universo. Ese es el sentido del linga en el yoga. ¿Es un emblema sexual? Sí, sí lo es. Si bien no es lo que interpretaron los puritanos ingleses, porque para ellos decir sexo es decir el diablo. Lo cual nos lleva un poquito a entender cuál es la cosmogonía tántrica y la ideología tántrica respecto del universo y de Dios. Para comenzar, el Tantra para nosotros es una religión. Pero esta es otra de las palabras más torcidas en Occidente. Ligar significa atar. Religar, volver a ligar, volver a atar.
Llamamos religión a aquello que nos vuelve a unir con el cosmoe, el orden cósmico. Por tanto, aquello que me integra con el universo lo llamo dharma, o si lo quieren, religión. Con la diferencia que en el hinduismo no pensamos que tenemos que religarnos. Para religarme tendría que haber estado ligado, haberme desligado y volverme a religar. Por eso no se habla de re-yoga, se habla de yoga, ligarse, yugo, sujetarse. Es como que nosotros dijésemos religión, sin el re. El problema es que en Occidente han surgido demasiadas desreligiones. En ese sentido, lo único que se rechaza en Tantra es el monoteísmo, no es aceptable. El enoteísmo, con eso, no tenemos ningún problema. Los judíos originalmente eran enoteístas. ¿Qué es enoteísmo? Imaginemos una mujer que dice, para mí mi marido es el único hombre sobre la faz de la tierra, es el mejor de todos los hombres. Ok, maravilloso, eso la une con su marido, le permite una relación tan maravillosa como quiera. Pero imagínense que esa mujer se voltea de un día a otro y dice, por tanto, tú no debes servir a tu marido sino al mío, porque mi marido es el único hombre sobre la faz de la tierra. Sería un absurdo. El enoteísmo es lo primero, es decir, para mí mi Dios es el único, no me interesa otro. Para mí mi Dios es el mayor de todos. El monoteísmo es decir, solo mi Dios es Dios, todos los dioses de ustedes son demonios. Lo único que no se acepta en las líneas tántricas es el hecho de la condena global. Porque si yo soy el único que tiene la razón y todos ustedes están equivocados, eso me justifica crear la Inquisición y perseguirnos. No es viable. Eso no sería religión, sería desreligión, porque no me estoy ligando a esa humanidad, a esas otras personas. Me estoy desligando de ellas al decir yo tengo la razón, a ustedes hay que quemarme. En ese sentido se ve la religión en Tantra. Ahora, a veces me dicen, bueno, ¿y cómo en el universo? ¿No? Es divertido porque con algunos de ustedes nos hemos conocido en la Facultad de Ciencias Físicas y Matemáticas. Y me perdonan, creo que me alargué un poquitito mal, pero 5 minutos voy a tomar 15 más si se puede. Les voy a pedir su paciencia mientras que hago 2 digresiones necesarias. En tiempo de la Guerra Fría, se dice que los rusos desarrollaron un sistema que se dio en llamar el riñón. En la práctica era una cámara de aislamiento sensorial. Era una caja en forma de riñón donde la persona entraba en posición fetal, triple caja, llena de una solución salina sobresaturada, dada alta flotabilidad. Entonces uno estaba en su celda, venía un oficial con 2 gorilas, que lo cogían a uno, lo ponían de rodillas, le ponía la Bereshnikov en la frente, le decía a Tovarish, no sé si es de utilidad, y lo daba el gatillo. El estampido, el disparo, teóricamente lo último que uno oía. De pronto uno se despertaba en la mitad en ninguna parte. No veía nada, no sentía nada, de nada. Uno tenía que preguntarse, ¿me mataron y esto es la muerte? ¿Estoy alucinando, estoy soñando? ¿La alucinación fue la oficial? ¿Qué Dios lo pasó? Bueno, si la persona sabía un poco de física, sabía que si oyó el disparo estaba viva. Porque el disparo es porque rompe la velocidad del sonido contra la barrera. Y por tanto el cerebro estaría destrozado. ¿Qué había pasado? La Bereshnikov del oficial solamente había hecho un clic, no tenía bala. Uno de los que lo sujetaban había disparado una bala de salva y el otro le había puesto un banderillazo de droga que lo había moteado en la... Era un equipo especialmente entrenado para sincronizarse. Una vez desmayado, el fulano era desnudado, envuelto medio momificado en casa con algodones en la nariz y en la boca, tubo de alimentación intravenosa con una ligera droga para que no sintiera la piel, tubos de respiración en la nariz, y bueno, se dice que agregaron un micrófono y un auricular. Pero la parte importante, una vez que estaba así, lo sumergían en una solución salina sobresaturada, cerraban las 3 cajas del riñón y uno quedaba literalmente en la mitad de ninguna parte. No podía oír, ver, oler, gustar, ni sentir nada. Imagínense ese estado. Fácil volverse loco o quebrarse. Ahora, imagínense que ustedes hubieran sabido antes lo que era la religión. Y ustedes se despiertan y dicen, me metieron a la religión. Ahora, ¿cómo impido volverme loco? Solamente hay una forma. No tengo estímulo exterior
tengo que recurrir al estímulo interior. Entonces, reúno todos los conocimientos que tengo, me genero problemas, los resuelvo. Lo que hace Trachtenberg, el autor de la taquigrafía matemática, en el campo de concentración de Auschwitz. Lo mandan porque lo van a matar. Entonces el tipo comienza a hacer ecuaciones en su cabeza y cuando después su esposa, que era una condesa alemana, lo rescata, vendiendo todo, en especial sus joyas, se lo lleva a Suiza. En un momento lo entrevistan a él y le dicen, y lo que usted ha visto ha sido horroroso. Él dice, yo no vi nada. ¿Cómo? Usted estuvo en Auschwitz, la gente moría alrededor. Y él dice, yo no lo veía, yo estaba sumergido en mis ecuaciones. Si uno está en el riñón, tiene que sumergirse en sus propios problemas. Crear un problema, resolverlo, aprender de eso para crear lo más difícil. Describamos lo más simple. Tengo que fabricarme una película, meterme en la película y resolverlo. Cuando termino veo y digo, esto no me sirvió, lo descargo. Esto sí me sirvió, lo meto para hacer la siguiente película un poco más interesante. Y sigo aprendiendo y perfeccionando. ¿Se comprende? Ahí paramos la primera digresión y saltamos a Grecia del 600 a.C., siglo de Pericles, y tenemos un fulano, Zenón de Elea, discípulo de Parménides, el cual tiene una frasecita interesante. Todo lo que es, todo lo que no es, no es. En buen castellano, lo que existe, existe, lo que no existe, no existe. Simplonas estos libros. Pero la frase es mucho más profunda de lo que parece. Aquí tengo un vaso con agua, creo que todos lo pueden ver. ¿Dónde termina el vaso? Donde comienza el no vaso. Sin importar que el no vaso sea mesa, servilleta, agua o mi mano, o aire. El vaso termina donde comienza el no vaso, ¿ok? ¿Dónde termina el ser? Donde comienza el no ser. Pero el no ser no es, por tanto el ser es infinito. ¿Qué habría antes o después del ser? El no ser, pero el no ser no es, no ha sido, no será. Por tanto, el ser es eterno. ¿En qué se podría transmutar el ser? Solo en el no ser. Pero el no ser no es, por tanto, el ser es inmutable, trascendente, inmanente, podría continuar. El ser viene a ser el concepto que tenemos de Dios. Tan es así que cuando Moisés le pregunta a la zarza ardiendo y le dice, ¿quién diré a Faraón que me envía? La respuesta que recibe, acá hay dos asientos, la respuesta que recibe es Yah Atal Shem, el ser, ese es mi nombre. Abba es una forma reservada del verbo ser en árabe. Bao es una forma reservada del verbo ser en chino antiguo. Brahman es el verbo ser en sánscrito, de lo cual viene Brahman. Entonces Dios es el ser. Aquí termino con las dos digresiones y entramos de vuelta al tema. ¿Dónde termina el vaso? ¿Dónde comienza el no vaso? Entonces, ¿qué hay aparte del vaso? El no vaso. ¿Qué hay aparte del ser? El no ser. Pero el no ser no es. Dios es el ser. ¿Qué hay aparte de Dios? Nada. Dios es el prisionero en el riñón, no tiene tumor exterior. Esta creación es el sueño de Dios que llamamos Maya. Es la película que se fabrica, nosotros somos los personajes con los cuales se ríen. Ese es nuestro concepto del universo. Creo que con eso se entiende más claro. Sin embargo, conceptuamos un universo dentro de un universo dentro de un universo. Para los científicos del club, un hipercono polidimensional. Así de horrible. En buen castellano, todos ustedes tienen un concepto de lo que es un átomo. Los electrones girando alrededor del núcleo. Pero si yo veo los planetas girando alrededor del Sol, es lo mismo. Una molécula, un conjunto de átomos girando alrededor de un eje magnético. Una galaxia es un conjunto de sistemas girando alrededor de un eje magnético, y podría continuar. Por tanto, dentro de nuestro concepto cosmogónico se afirma de que cada electrón es un sistema solar de un universo inferior y que la Tierra es un electrón de un átomo que llamamos sistema solar, de una molécula que llamamos Vía Láctea, de un universo superior, y así, hacia arriba y hacia abajo, ad nauseam. El hipercono cuya punta toca la base. Estos conceptos son muy anteriores a los griegos, es más, Parménides, Zenón de Elea, el mismo Heráclito, viajan a India y tendrían una base respecto de eso. En ese sentido,
El Tantra va todavía más allá, con algo muy similar a la teoría del sincronismo de Jung, sincronismo, sincronicidad, como decía llamar. Y dice lo mismo que van a decir en Occidente después los herméticos, como es arriba y abajo. Dice, el macrocosmos y el microcosmos son la misma cosa. Mi cuerpo es un reflejo del universo. Cada átomo es un reflejo del sistema solar, es lo mismo. Entonces, yo dentro de mi cuerpo puedo encontrar los elementos constitutivos del universo. Por tanto, el Tantrika también, y ojo, la peregrinación no es exclusiva de los musulmanes que van a la Meca, también es una peregrinación hindú, que sigue el curso del río Ganges. Parten de la desembocadura en el mar y se sube hasta las fuentes en las cuevas de Amarnath, donde hay un linga de hielo. El Tantrika también es la peregrinación, pero no necesito viajar a la India, los puntos están en mi cuerpo. Ahí se habla de los famosos chakras o centros de energía, y aquí, aunque algunas de las ramas salgan a través del techo, hay un error muy común y muy diseminado hoy en día, que vemos hasta maestras tántricas que ofrecen alineación y reencauche, porque se alinean los chakras. Un poquito original. Cuando se habla de chakras o centros de energía, y por favor, aquí no estoy hablando de teorías y supersticiones, los esposos Kirlian tomaron fotos de aura humana y fotografiaron los chakras. Entonces, es algo científicamente demostrable. Hay un campo bioelectromagnético, se pueden demostrar los centros de interferencia, se pueden fotografiar incluso. Es más, la acupuntura usa las líneas de energía del cuerpo para activarlas. Todo el mundo por aquí que haya leído un poquito de Tantra ha oído los 7 chakras. De los chakras solamente hay 2 documentos que hablan. El básico y el más importante es el Satchakra Nirupana Tantra. El Satchakra Nirupana, Satchakra Nirupana Tantra. Y el otro que habla del tema es el Kundalini Upanishad. Pero aquí hay un ligero problema. Decía al principio, solo del Tantra debe aprenderse lo que el Tantra dice el Tantra. Sat 6. Chakra, círculos, Nirupana, iluminación o explicación de los 6 chakras. No son 7, son 6. El séptimo no es un chakra, no es una rueda, no gira, es un padma, se abre, no gira. Por tanto, son 6 chakras y un padma. El Sahasrara, correcto en el cronismo. Pero hay un problema adicional. Hoy en día oímos hablar de la mujer y su chakra. Lamentablemente, la mujer no tiene 6 chakras, tiene 0. Tiene 6 padma, no gira. Porque si leemos el Satchakra Nirupana, dice, los nadis que lo hacen girar y de Pingala parten de los 2 testículos de los cuales la mujer carece. Alguien me dijo, pedí los ovarios, lamento informar que no es lo mismo, incluso en posición física. Entonces, el Tantra habla de una diferencia, habla de una complementariedad, no de una igualdad. Pero lo que sí me dice el Tantra es que cuando hombre y mujer se unen, el chakra del hombre, como quien dice, engrana con el padma de la mujer y giran los 2. Y ahí sí, la mujer gira. Y eso también aumenta el Shakti, la potencia del hombre. Por usar una definición un poquito moderna, podríamos decir que la mujer es un motor fuera de borda. Si no está encendido, es teso, es lastre. Pero si prende el motor, empuja el bote. El mismo concepto se tiene en Tantra, a diferencia de tantas otras líneas en que la mujer es lastre, entre comillas, y no la mujer es la fuente de pecado. Las líneas fundamentalistas, en especial las monoteístas, tienden a condenar a la mujer como el origen del pecado y tanta cosa. Para nosotros no. La mujer es el motor que impulsa al hombre más lejos.
pero el hombre es el que tiene que arrancar ese motor y dar la dirección. Hombre y mujer, insisto, no somos iguales, somos complementarios. La mujer tiene las capacidades que el hombre no tiene y el hombre tiene las capacidades que la mujer no tiene. Cuando los dos se juntan, recién tenemos a Arda Narishvara, mitad mujer supremo, el hermafrodita original de que hablamos bien, hombre y mujer unidos en uno, lo cual es una de las metas del Tantra. Otro error que se suele decir es, bueno, el lado femenino del hombre, el lado masculino de la mujer. Un momentito, freno la vida. Se habla de Kundalini, Kula Kundalini. Kundala significa enroscado, es más, un arete y un zarcillo, es un Kundala en sánscrito. Kundalini es una serpiente enroscada. Pero ¿cómo se describe a Kundalini? Se dice, bueno, esta es una novia, perdidamente enamorada de su marido, que por fin se casa con él, tienen la cena y con lo de la cena y todo, la chica está cansada y llega al dormitorio, bosteza y se queda dormida. Y de pronto se despierta y mi marido no está ahí. Y ella dice, caray, en el momento que debía entregarme, me dormí, le fallé a mi marido y se me fue. Ya se molestó y se fue, ahora tengo que buscarlo. Entonces sale del cuarto así desnudo como está, sale corriendo a buscar al marido para entregarse a él. Esa es la descripción de Kundalini. Entonces, ¿qué es Kundalini en el hombre? Es ese deseo femenino de entrega a Dios. Así como la mujer debe con desesperación buscar al marido, el hombre debe con desesperación buscar a Dios. Ese es el planteo de Kundalini, independientemente de la parte sutil. ¿El hombre tiene un lado femenino? Sí. ¿La mujer tiene un lado femenino? No. Me explico por qué. Para nosotros, todo el universo es Jagatma, es el vientre de la Devi. Ese vientre y toda esa materia es femenina. Cuando esa diosa anhela entregarse a su esposo en 1000 formas distintas, genera 1000 mujeres distintas. Esas mujeres son jivas, esencias, espíritus, llámenlo como quieran, similar a Ruach bíblico, jivas, femeninos, en la materia femenina del universo. Por tanto son femeninas, femeninas, como quien dice X. En cambio, cuando la Devi anhela a su marido, encarna un Shiva masculino en esa materia femenina, que es el universo. Por tanto, el hombre es masculino y femenino. Eso está descrito en estos términos bastante. El hombre es una esencia masculina dentro del universo que es esencialmente femenino. De aquí viene la confusión que algunos eruditos, entre comillas, dicen, pero en el Tantra se dice que la diosa está por encima de todos los dioses varones. No, eso es un error de categorías. Si hablo de los dioses, las diosas están por debajo. Si hablo de la diosa como el vientre universal, el vientre que es el universo, no puedo hablar de los dioses, tengo que hablar del Inca que la fecunda. Y yo estoy en otra categoría, en una categoría en la cual yo ni siquiera existo. El problema de Brahman, el famoso problema de que no se puede hablar de Brahman, que si a uno le pregunta quién es Brahman, la única respuesta válida, dice los Vedas, es Neti, Neti, Na-iti, no es esto, no es esto, no es esto. ¿Por qué? Porque ¿cómo puedo yo hablar de Brahman? Si Brahman es el todo, para que yo lo vea, le falta un pedazo, yo. Si es el todo, yo ya no estoy ahí, ya me disolví en él. Por tanto, no puedo hablar de Brahman, no puedo ni comprenderlo porque mi intelecto se disuelve. Este tipo de cosas producen confusión. Ahora, el Tantra definitivamente no es políticamente correcto. Y eso no solamente en nuestra incivilización occidental, sino desde hace siglos nunca hemos sido civilizados ni políticamente correctos. El Tantra parte que lo natural es lo natural y es la verdad absoluta sin importar lo que diga el rey. Entonces, aunque venga la Inquisición y me diga que esto tiene que ser así, si yo no lo veo así, lo siento, pero no. La base en el Tantra es, si Dios o los dioses existen, Dios o los dioses crearon el universo y por tanto Dios o los dioses crearon las leyes naturales. Si yo cumplo las leyes naturales, cumplo la voluntad de Dios o los dioses, ellos me van a bendecir y yo voy a ser feliz. Pero
Si Dios o los dioses no existen, el universo igual tiene las leyes naturales. Si yo incumplo las leyes naturales, el universo me aplasta. Por tanto, debo cumplir las leyes naturales para ser feliz. En ambos casos debo vivir en forma natural. Tal vez una verdad perogrullo, somos pragmáticos, eso sí. Entonces, para nosotros el templo no es el lugar donde habita la deidad. La estatua no es la deidad. Dios no tiene 4 o 10 o 12 brazos. El templo es un gimnasio al cual yo entro para practicar lo que es ser humano, comportarme en forma humana y religarme con mis semejantes. Me postro, no porque a Dios le importe un pito que yo entre caminando, brincando en una pata o parado de manos. A Dios le llega altamente, mis actos no lo van a afectar, pero a mí me recuerda mi actitud, el hecho de postrarme y evita que me envanezca y deje de actuar en forma humana con mis semejantes y comienza a decir, yo que soy santo, ustedes cochinos pecadores, seguidores de demonios. Entonces, cada cosa que hago, el rosario, los mantras, me sirven para formar y educar mi personalidad. Por eso se siguen tantas pautas que me forman y desarrollan como persona. Esa es toda la esencia de las enseñanzas del Tantra. Se usa el mantra, el famoso mantra, que es una forma de oración, que es la proyección mananastral, la proyección de la mente hacia el universo físico, a eso llamamos mantra. Se usa el yantra, que son los diagramas, y si el diagrama representa el universo, no se le llama yantra, sino mandala. Pero estos ya son elementos. La parte importante es el sentido de lo que hemos visto. Creo que con esto ya lo hemos estudiado bastante antes, tengo que me pase un poquito el tiempo. Quedo a su disposición para las preguntas que ustedes hacen.